industrial de ladrillos ecológicos del tipo suelo cemento en Arequipa. Vamos a darle uso de la palabra al ingeniero Murillo Sales, que puede tener los temas importantes el tiempo que hemos convenido, y después habrá una pregunta para que pueda llegar. Muchas gracias. Capítulo 1 es una introducción, capítulo 2 es un marco teórico, capítulo 3 es una evaluación material, capítulo 4 es una etapa competitiva del mismo, capítulo 5 es un breve estudio del mercado, el capítulo 6 es el estudio del área organizacional, el capítulo 7 es el contrato industrial de la planta, el capítulo 8 es el estudio de inversiones económicas y financieras, y el capítulo 9 es el desarrollo socioeconómico y la influencia ambiental de la misma, terminando con una serie de conclusiones y recomendaciones. El material de construcción más antiguo, barato, abundante y amigable con el medio ambiente en la fase de la Tierra es la misma, la Tierra. Es uno de los primeros y más usados por el hombre desde la época de las cavernas hasta nuestros días. Actualmente más del 70% de las construcciones del mundo son con tierra. Los ladrillos tradicionales imponen varias dificultades en su fabricación y destruyen el ecosistema. Es necesario en primer lugar retirar suelo arcilloso de fuentes de agua con manantiales para poder fabricar. Se usan de 6 a 12 árboles por millar fabricado. También hay emisión de gases tóxicos a la atmósfera como el CO2 durante su proceso de cocción, además del uso de un mayor número de materiales y mano de obra especializada en la construcción convencional, causando el incremento de desperdicios y por consiguiente un gran impacto ambiental. Actualmente en el Perú no existe ninguna planta para la producción de un ladrillo ecológico por medios industriales. En la ciudad de Arequipa, la gran mayoría de las ladrilleras son artesanales e informales. Algunas se agrupan en cooperativas solo con fines reivindicativos y de defensa frente a las disposiciones de las autoridades. Solamente se han detectado 2 ladrilleras mecanizadas con hornos eficientes de tipo Hoffman y altos volúmenes de producción. Estas son las ladrilleras unidas y las ladrilleras en diamante. El resto son artesanales normales. Capítulo 2, el marco teórico. El ladrillo ecológico, también conocido como ladrillo suelo cemento, es un material que tiene características propias y un comportamiento particular que lo distingue de otros materiales compuestos. Se le llama ecológico porque en su fabricación no se produce la contaminación de la quema y no requiere ningún tipo de horneado. Este ladrillo tiene la textura y medidas estándar y regulares que le dan un acabado bien definido. De acuerdo con la Asociación Brasileña del Cemento Portland, ABCP, el suelo utilizar debe ser arena en un 70%. La Asociación Brasileña de Normas Técnicas menciona que el suelo debe pasar en un 100% por el tamil de 3/8, es decir, tiene presencia de cortijillo que le da dureza, y debe presentar un retenido del 10 al 50% en el tamil 200. Además debe presentar un límite líquido igual, menos o igual de 45% y un índice de plasticidad menor o igual al 18%. Por consiguiente, es preferible un suelo arenoso arcilloso para su fabricación. El proyecto reemplaza eficazmente la energía calórica con energía mecánica. Sabemos que las moléculas en la fase de elevación de temperaturas aumentan sus vibraciones dentro de la misma, dando características distintas al material. Ahora bien, mediante la presión se implica el uso de una determinada fuerza mecánica en un área determinada, dando compresión a las moléculas y a su vez aumentando las vibraciones moleculares de las mismas, variando sus propiedades iniciales de la materia prima, otorgándole propiedades de dureza e impermeabilidad. El cemento es el medio estabilizante. El agregado de cemento mejora las condiciones de suelo respecto a la acción de agentes como la humedad, dándole características de estabilidad y resistencia. El cemento que se emplea normalmente es el tipo gris, denominado Portland 1P, no excluyendo la posibilidad de poder emplear otros tipos de cemento, pero teniendo antes un previo estudio del mismo. La compactación prensado se hace para aumentar la resistencia a la compresión y para proveer una mayor capacidad absorbente al ladrillo. En esta etapa se utiliza la máquina de la figura. Esta máquina simplemente es una patente de Sensico.
puede compactar, tiene una fuerza de compactación de 3 a 4 toneladas por centímetro cuadrado. Esta es la máquina que empleamos. El proceso de producción del ladrillo ecológico requiere como mínimo de 2 a 3 personas para poder tener una buena producción. Según el modelo de ladrillo fabricar, se puede fabricar diariamente de 1500 a 2000 ladrillos promedio en una jornada de 8 horas con este tipo de máquina. De 2 a 3 personas, porque una preparará la mezcla, otra se encargará de llenar la tolva y la tercera simplemente se encargará del acopiado de los ladrillos. La evaluación al material. Los ensayos a la albañilería. En la presente tesis realizamos 3 tipos de ensayos básicos: la resistencia a la compresión, absorción y resistencia a la compresión de pilas de ladrillo. Estos ensayos se realizaron en la Universidad Católica Santa María de Arequipa y los resultados eran en el anexo de la tesis. Se dosificaron 2 tipos de muestras, una con 10% de ladrillo tipo A y la otra con 20% de tipo B. La resistencia a la compresión de unidades de albañilería de la A nos dio en promedio 21 kilogramos por centímetro cuadrado. La muestra B nos dio 58.92 y como apreciamos ambos, los resultados sobrepasaron el valor mínimo de 12 kilogramos por centímetro cuadrado que exige la norma de Adobe. En este caso nos apoyamos en la norma de Adobe porque no hay ninguna norma de ladrillos ecológicos todavía en el país. Esta fotografía nos muestra en primer lugar la máquina que se empleó, que es la patente de Cisco, y una pequeña cancha en la cual simplemente se desapilaron los ladrillos tanto del tipo A como del tipo B. El ensayo de densidad absorción de unidades de albañilería de la muestra A nos dio un promedio de 17,87 y la muestra B de 14.33%, es decir, a mayor cemento, un mayor grado de incrementó la impermeabilidad de la muestra. La resistencia a la compresión de prismas de albañilería de la muestra A nos dio en promedio 9,8 y la muestra B nos dio 44,4, es decir, podríamos lograr edificar viviendas hasta 2 pisos con estos ladrillos. Esta es una muestra de una de las unidades acabadas. El mortero que se utilizó fue cola sintética. Esta fue una innovación hecha aquí en el Perú, no utilizar el mortero clásico. También podemos observar que este tipo de ladrillo se alquila utilizando la unión macho-hembra. Acá destaca la unión macho y aquí está la unión hembra. Las ventajas competitivas. En este sistema constructivo tenemos la ventaja de la incorporación de las columnas en las paredes, para lo cual las varillas de fierro deben ir empotradas en la base del suelo y también incrustadas en la primera hilera de ladrillos, antes de iniciar el ascenso y elevación de las paredes. ¿Qué significa esto? Que simplemente es fácil poder construir mediante el sistema conocido como albañilería armada, utilizando este tipo de ladrillo. Para garantizar la solidez de la estructura, cada medio metro 50 centímetros de pared que se levante se fijarán estilos de fierro en conexión con los ladrillos y las varillas a las columnas. Tendido de hileras sin mortero. Como lo mencioné, una de las ventajas que caracteriza este sistema es su alineación y centrado por encaje, el cual ayuda a orientar la colocación del ladrillo al momento que se acopla o encaja con el siguiente, logrando un fácil y rápido armado que agiliza la construcción. Para el tendido asentado de ladrillo se aplica un filete de pegamento blanco o cola sintética o mortero especial, hecho como mortero especial, hecho de la misma mezcla de suelo cemento. Aquí podemos ver simplemente una manera en la cual se logra el encaje perfecto y este encaje es más eficiente en una cimbrada, y aquí está el tendido con cola sintética. En el sistema eléctrico e hidráulico, los orificios de los ladrillos ecológicos son los productos que se utilizan para instalar las tuberías de agua y los cables eléctricos, evitando romper cualquier pared, dando una terminación impecable de la construcción de los ambientes. Es cierto, acá podemos ver no solamente el fierro, sino que también las instalaciones sanitarias eléctricas pueden ir a través de los orificios, y de esa manera se evita romper, o simplemente para colocar las terminaciones se lo hace por medio de un instalado. Esto es más amistoso que la albañilería muy corriente. El estudio de mercado. Para saber sobre la aceptación del producto, procedimos a realizar un breve estudio de mercado a los ingenieros graduados y colegiados de la ciudad de Arequipa. En primer lugar, una de las preguntas fue que si sabían sobre la existencia del ladrillo ecológico. El 45% sí lo conocía, el 55% lo desconocía. A la pregunta ¿qué es lo primero que toma en cuenta al comprar un ladrillo? El 2,5% indicó que la marca, el 70% que la calidad, el 7,5% el modelo y el 20% el precio. Referente a los ladrillos ecológicos, ¿qué necesitaría usted para comprarlos? En primer lugar, información técnica, el 37,5%. No hay mucha información sobre los ladrillos en el Perú, la mayoría de la información es en portugués. El 7,5% su aprobación de su calidad, ya sea por el CIRCO o por cualquier otra entidad educativa. El 15,5%
agua, desagüe y qué áreas de construcción lo haría. El 50% dijo que sí lo haría, pero solamente para cercos perimétricos, porque no poseen mucha información estructural sobre el mismo. Y el 45% indicó que sí lo haría como elemento estructural. Un 5% indicó que no lo haría. ¿Estaría usted dispuesto, a la pregunta que estaría usted dispuesto a pagar un nuevo tipo de ladrillo en viviendas de hasta 2 pisos que le permita lograr grandes ahorros? El 55% sí lo haría, el 5% no lo haría y el 40% lo pensaría. Existe una demanda insatisfecha, también detectamos que en la ciudad de Arequipa existe una demanda insatisfecha de 87 millones de ladrillos para el presente año, la cual se incrementa año tras año. Con nuestro proyecto cubrimos parte de esta demanda. La demanda en sí es de 93 millones, pero la oferta es de 5.89 millones. Por lo tanto, la demanda insatisfecha es de 87. Es decir, Arequipa es un gran mercado para las empresas ladrilleras. Tomando en cuenta que el tamaño del proyecto donde produciremos 1.277.500 anuales representa el 1,43% de participación en el primer año de operación en el mercado de la ciudad de Arequipa, es decir, producción aproximadamente 3.500 unidades de ladrillo por día, de acuerdo al montaje del tipo de planta elegido, podremos cubrir el 1,43% de participación en la ciudad. Sabiendo que los precios a establecer para nuestros ladrillos es un paso sumamente importante en la elaboración del proyecto, pues depende del nivel de ventas que pudiésemos lograr en los próximos años, y también depende de cómo se perciban los clientes a nuestra venta de ladrillos. Sabemos que no existe competencia local en el caso de los ecológicos. Sin embargo, existe un precio de venta del mercado para los ladrillos tradicionales que es de 1.18 para el ladrillo mecanizado, es decir, de las ladrilleras unidas o diamante, y en el caso de 0,72 soles en el caso de los ladrillos artesanales, por lo cual como estrategia de promoción hemos determinado que el precio de venta sea de 0,73 soles para el primer ladrillo. El estudio legal y organizacional de la planta. El tipo de sociedad más adecuado es el de una sociedad anónima cerrada que cuenta con las siguientes características. El número de accionistas no puede ser menor de 2 y como máximo sea 20. Es una empresa pequeña. Se impone el derecho de adquisición preferente por parte de los socios. Se constituye con los fundadores al momento de otorgar de la escritura pública que contiene el pacto social y el estatuto, en cuyo caso suscriben íntegramente las acciones. El capital está representado por acciones nominativas y se conforma con los aportes de los socios quienes no responden personalmente por las deudas sociales. Es una persona jurídica de responsabilidad limitada, empresa. No se puede inscribir sus acciones en el registro público de mercado de valores y predomina el elemento personal dentro de un esquema de sociedad de capitales. La organización de la planta de ladrillos. La planta está conformada por la mano de obra calificada y no calificada. La mano de obra calificada integra un gerente administrativo y un jefe de planta, y la mano de obra no calificada está conformada por 6 obreros y un vigilante. 6 obreros es más que suficiente para poder producir. El montaje industrial, este es un layut, simplemente acá podemos observar la traída de material por parte de un camión, el acopio del mismo en zona de fabricación. Aquí se puede observar mucho mejor, esta es una vista 3D sin el número de unidades a producir de 3.500 por día, el acopio del material, la trituración por la primera máquina, su traslado aparte de una esfera transportadora, una tamizadora. Luego de que el material ha sido triturado y tamizado, simplemente se le lleva al área 2 de la misma aquí. De ahí se le transporta con una esfera hacia una máquina misturadora, o mejor dicho, una mezcladora. De ahí hacia una compactadora hidráulica. Esta compactadora tiene la capacidad de 3.500 unidades cada 8 horas y finalmente su acopio para su curado y posterior comercialización. Toda esta pequeña planta nos presenta un costo de $44.480 americanos, siendo las máquinas más caras la prensa hidráulica y la mezcladora. Simplemente acá podemos observar que hemos elegido la zona de Mollevaya. La zona de Mollevaya es una zona a 1 hora de la ciudad de Arequipa, en la cual se encuentran localizadas 148 de las 208 ladrilleras en la ciudad. Es la zona de mayor concentración. La zona de Arequipa es un mapa simplemente de Arequipa. Aquí está la zona de Mollevaya, 1 hora del centro histórico que colinda con la zona de Sabandía. El capítulo 8, estudio de inversiones económico y financiero. Para la inversión total, para la ejecución del proyecto se requiere una inversión total
total de 1.114.400 nuevos soles. Acá vemos su distribución primero que nada 424.000 intangibles, 120.500 en intangibles como la licencia de funcionamiento, 669.600 en el capital de trabajo y 18.600 en gastos administrativos y ventas, totalizando la inversión. Estos son los ingresos por ventas. Los ingresos del proyecto se generarán por la venta final del ladrillo al mercado objetivo en Arequipa, que está compuesto por 1.260.000 anualmente. El precio de venta varía por efectos de demanda. Simplemente el 0,64 sería el precio el primer año, con una inflación de 2% llegaríamos hasta 0,99 cerca de un sol en el año 2025. Nuestros ingresos aumentarían desde 800.000 soles en el año 2016 hasta 1.242.000 nuevos soles en 2025. El financiamiento. Para establecer la política de financiamiento, primero debemos tomar en cuenta cuál es nuestra estructura de capital. 668.000 nuevos soles, el 60% sería impuesto por los accionistas. 445.760, es decir, el 40% sería el total de préstamos. Nos apoyaríamos en el precio del apalancamiento financiero para lograr el 1.144.014, 400 nuevos soles. Podemos apreciar que el 40% de la inversión será financiada con préstamos a largo plazo de entidades financieras como la Caja Arequipa, que tiene las tasas más bajas de interés, y el 60% será aportado con accionistas de capital propio. Posiblemente cuando aquí vemos la ubicación del monto, la tasa de interés que sería de 15,968%, el periodo de pago sería 5 años, para poder lograr el préstamo de este 40% del dinero para poner en funcionamiento la planta ecológica. La evaluación económica, el CUC o costo de capital considerado en este tipo de proyectos es del 20%. Ubicado de esta manera el proyecto en un escenario no tan optimista y más real, sobre todo si consideramos las condiciones actuales del mercado y la ola de inversiones que se generan en Arequipa y en el Perú. Según algunos actores de ingeniería económica como el Leland Plan, ubican este costo de oportunidad en una categoría de rango medio, del 18 a 24%. Para la evaluación económica tomamos los valores obtenidos al final del flujo de caja económico, asumiendo que el CUC es del 20%, calculamos el BAN económico, que el BANE, la tasa interna de retorno, TIRE económico, la relación beneficio-costo del periodo. Y obtuvimos esos resultados, por lo cual podemos apreciar que el TIRE era mayor al CUC. Por lo tanto, ello nos indica que el BAN era de 345.302, eso nos indica la rentabilidad del proyecto. Como podemos apreciar que el BAN era positivo y la TIRE de 31,011%, lo cual nos indica que el proyecto es rentable para los inversionistas. Con ello, una recuperación de capital en 3 años de evaluación del proyecto sin considerar las fuentes de financiamiento. La evaluación financiera. Tomando en cuenta los valores obtenidos al final del flujo de caja financiero y asumiendo que el costo de oportunidad de inversión es del 20%, calculamos el valor actual neto, que sería el BAM-F, la tasa interna de retorno, el TIR-F, y la relación costo-beneficio y el periodo de recuperación de la misma. Obtuvimos los siguientes resultados en esta tabla. Con un CUC de 20% obtuvimos un TIR de 46,46%. En este caso vemos que el BAM es positivo y la TIR es de 46,46%. Por lo cual se puede concluir que, considerando las fuentes de financiamiento, el proyecto es mucho más rentable para el inversionista, recuperando el capital en el cuarto año y teniendo una relación beneficio-costo de 3.9. Y el último capítulo, el desarrollo socioeconómico e influencia ambiental. Acá simplemente se realizaron unas encuestas a los pobladores de la ciudad de la zona de Mollevaya para ver si había aceptación en el proyecto. En primer lugar, el 75% utilizaría el ladrillo ecológico y solo el 25% no lo utilizaría. ¿Usted considera que este proyecto generará puestos de trabajo y evitará la contaminación ambiental? Sí, el 92% estaban de acuerdo que este proyecto iba a generar empleo. Es frecuente que los ladrilleros artesanales establezcan sus viviendas adyacentes a los hornos en zonas carentes de servicios básicos como agua, desagüe, luz o con vías de acceso precarias. La propiedad de los terrenos muchas veces no está saneada. A diferencia de las ladrilleras artesanales, el impacto socioeconómico del proyecto es integrar a la comunidad con la planta de producción, brindando oportunidades de trabajo tanto en la parte de extracción de materias primas como la producción del ladrillo mismo, brindando a nuestros trabajadores los beneficios que con ellos poseen. Los procesos y operaciones han sido fielmente evaluados a través de la matriz de Lockwood, que es un método cualitativo de evaluación del impacto ambiental. Se utiliza para identificar el impacto inicial, medio y final, es decir, la construcción, producción y cierre de plantas de un proyecto en un entorno natural. Estos son los resultados de la matriz de Lockwood. El proyecto que nos indica que nuestro proyecto es aceptable, incluso a comparación con los ladrillos convencionales es un 5,5%
aproximadamente un 5% superior de aceptabilidad. Los ladrillos ecológicos disminuyen las emisiones gaseosas causantes de las lluvias ácidas, calentamiento global y el deterioro de la calidad de vida. Destacamos que cada impacto genera un efecto mínimo, sea cual sea, ya que desde el impacto a las consecuencias provocadas por cualquier acción humana que modifique las condiciones de subsistencia o supervivencia de los ecosistemas. Evaluamos una matriz de Bloch de 17x17, es decir, de 289 caracteres evaluados. Los resultados obtenidos, como lo mostré en la tabla, muestran que el ladrillo convencional tiene mayor impacto con 5,5% de diferencia, que se ve reflejada en la calidad del aire, debido al proceso llamado cocción, que es necesario para poder obtener las propiedades de este ladrillo tradicional. Por otro lado, los ecoladrillos, al no tener instrumento de presión, el proceso ya mencionado, disminuye drásticamente su valor en emisiones gaseosas, viendo un impacto positivo en la calidad del aire. Algunas de las conclusiones de este proyecto es que el proceso de producción del ecoladrillo está diseñado para la no contaminación del medio ambiente, utilizando máquinas compactadoras con el objetivo de no participar en la contaminación de la calidad del aire y evitar utilizar combustibles como llantas usadas, artículos de plástico, ramas, hojas de palito, acerrín, cáscara de arroz y de café, carbón de pila, petróleo diésel y petróleo residual, que genera la emisión de humos, residuos sólidos y inertes constituidos por escombros cerámicos originados de los productos procesados por cultura o una deficiente cocción que altera la morfología de la zona y estos a su vez causan efectos indirectos sobre la salud humana. Todo esto es el impacto ambiental del proyecto. El uso apropiado del endeudamiento o apalancamiento es una vía para conseguir mejorar la rentabilidad sobre los recursos propios de la empresa y en consecuencia generar valor para el accionista. Como en tantas otras actividades, la clave está en gestionar con acierto la cantidad de deuda asumida, para lo cual es esencial mantener una actitud proactiva en base en el conocimiento del negocio y en las estructuras y las perspectivas sobre su evolución futura. Es decir, el apalancamiento es totalmente válido en base a evaluar primero la rentabilidad del negocio. Lo innovador del proyecto es la contribución de la necesidad de vivienda en el sector rural de la ciudad de Arequipa, el impacto social. En las recomendaciones, el apalancamiento no es negativo en sí mismo, permite la expansión de la empresa vía compra de activos, pero el exceso de deuda puede presentar dificultades en el pago. En términos simples, significa que asumir deuda para invertir en activos genera rendimiento, con ello la empresa obtiene una ganancia con el dinero de otros. Debe de haber una incorporación gradual y sostenida de la población y los gobiernos locales en las acciones de ordenamiento y manejo de los recursos naturales, como también en otras actividades tendentes a la preservación de los recursos. La tercera, este tipo de proyectos debe tener como objetivo principal el incentivar a la comunidad para modificar sus conductas depredadoras del medio ambiente. Y la cuarta, es necesario elaborar programas de capacitación y educación ambiental a todo nivel como mecanismo de incorporación progresiva de la problemática ambiental en la vida diaria de todos los sectores de la población. Y la quinta, deben implementarse evaluaciones de impacto ambiental ya en todos aquellos proyectos que involucren un impacto significativo sobre el medio ambiente. Eso sería todo. innovar, digamos, los materiales de la construcción. No he visto en la tesis, digamos, una preferencia o una encuesta a los consumidores finales, digamos, tanto como habitante o como usuario de construcciones con este nuevo material, acerca de su predisposición para
digamos, preferir, aceptar o rechazar, ¿no?, este nuevo material. Hubo dos tipos de encuestas. La primera fue más que todo a los ingenieros, el estudio de mercado, y la segunda fue para el impacto social a los pobladores de la zona, que eran, digamos, en este caso, los principales productores de ladrillo artesanal, ya que ambos sectores, digamos, con base en su experiencia en el uso, podían aportar información valiosa sobre el uso de este material nuevo. Algunos lo conocían, sobre todas las cosas, bueno, por los ingenieros, pero solamente de nombre, nunca lo habían utilizado. De parte de los pobladores sí había una gran cantidad de entusiasmo, por así decirlo, por algo nuevo, que sobre todas las cosas les podría permitir formalizarse más y tener acceso a un material que podría ser rentable para ellos y contaminar menos. Claro, desde ese punto de vista, digamos, este ladrillo ecológico lo podríamos tal vez llamar también ladrillo artesanal. Ecoladrillo. En el sentido de que, digamos, este tipo de ladrillo ya era confeccionado, vamos a decir, por tal vez trabajadores o empresas que estaban más de la mano con estos métodos de producción que, digamos, por métodos más sofisticados que usan energía precisamente. Sí, digamos, más que todos los pobladores estaban familiarizados un poco con el adobe. Tanto que no les era algo muy innovador verlo, pero como el ladrillo de tierra. Nunca lo habían visto, y más que todo como ellos conocían sobre el adobe, nunca les ocurrió la idea de compactarlo. Era todo una innovación completa para todos ellos. Después, no sé si se me ha escapado, pero no he encontrado, digamos, una preferencia de este ladrillo por parte de familias clasificadas según su nivel socioeconómico, en el sentido de que, digamos, a las familias de mayor ingreso, digamos, tendrían una preferencia por este ladrillo ecológico, habida cuenta que esas familias de mayor ingreso posiblemente proyectan sus propiedades para una duración más prolongada, incluso para darle herencia, incluso para esperar, digamos, una valorización por parte del mercado y luego transferirla a un mayor valor. Sí, básicamente las personas de mayores ingresos pueden utilizarlo para todo lo que es viviendas de campo, viviendas de playa. Las personas de menores ingresos pueden utilizarlo todo lo que son sus viviendas rurales, como un reemplazo del adobe. Del adobe clásico. En ese sentido, usted escribe ciertamente de que este material, digamos, tendría una mayor demanda para las construcciones rurales, ¿no?, o para las construcciones que tengan un uso dirigido, pues, hacia, vamos a decir, algo así como que el relajo, el bienestar o, digamos, el turismo o algo así. En ese sentido, tal vez, digamos, el mayor valor, la mayor apreciación que podría tener este material sería tal vez en el contexto de usos rurales o usos con fines turísticos que no impliquen, pues, necesariamente construcciones elevadas, digamos, que requieran de estructuras mucho más fortificadas, digamos, que complementen lo que significa en sí el ladrillo. Sí, más que todo es un producto que no va a reemplazar al ladrillo tradicional por un tema también de tradiciones y costumbres. Y hasta el ladrillo rojo está tan enraizado en las ciudades que sería difícil reemplazarlo. Más que todo entra para todo lo que es la parte rural. Muy bien, gracias. A continuación, le pongo el uso de la palabra al magíster Isaías Quevedo, especialista. Gracias, señor presidente. Señor Murillo, ¿por qué se le llama ecológico a la vida? Básicamente por lo que no
compacto. Ese es por eso se le llama ecológico o ecoladrillo. Usted sabe que esta semana hay un acuerdo mundial en París, la COP21, donde los países han adoptado una medida para frenar el desarrollo industrial, hacerlo más eficiente, hacerlo más amigable con el ambiente. Estoy escuchando, ¿no? Si bien el proyecto es ecológico, pero según la exigencia ahora futuro, usted lo ha hecho durante el COP21 su proyecto, la exigencia va a ser mayor. ¿Cómo haría más ecológico su proyecto a la luz de las medidas que van a venir seguro y que van a exigir a las industrias hacer mucho más eficiente el uso de energía, todo lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente? Sería más ecológico, o sea, está bien, ya está orientado, pero ahora la exigencia va a ser mayor. ¿Dónde atacaría usted para cumplir con el COP21? Yo diría que habría que mostrarle a la gran cantidad de productores artesanales que este proyecto puede ser rentable, que puede entrar como una alternativa a lo que ellos producen. Eso es lo que se ha aceptado. Claro, pero hablemos de, usted va a montar una planta, por decir, este tipo en Arequipa, bueno, no, donde lo voy a instalar. Y la autoridad le dice que lo haga más ecoeficiente. ¿Dónde atacaría usted? O sea, aparte que el diseño en sí ya pues tiene esa característica. ¿Algunas recomendaciones en su diseño, ¿no? en su cultura de industria? El proyecto, como lo mencioné, de por sí ya es bastante, tiene bastante cuidado sobre el medio ambiente. Incluso no se el tema del uso de la tierra, prácticamente se le extrae no la tierra de superficie, sino a partir de más de 50 centímetros para evitar dañar la capa vegetal. Hacerlo más ecológico todavía es un poco ya complicado, porque incluso las cantidades de cemento que usan son bajas. Okay. Pero bueno, vaya pensando, porque si usted piensa instalar una planta, quizás van a exigir más medidas en relación con el tema ambiental. Bueno, vamos a la parte económica. ¿Cuánto era su TEA? ¿Qué es la TEA? La TEA, su proyecto. La parte económica. Aquí tiene un cuadro, pone TEA y TEN. Esa era la tasa de interés. Claro, pero ¿cuál es su significado? ¿Qué es TEA? La tasa de interés económica. Claro, es una tasa de interés, ¿no? Es una tasa efectiva anual. Sí. Tasa efectiva, ¿no? Porque hay que diferenciar de la nominal. Entonces, está bien, el cálculo usted lo ha hecho con la TEA, con CCC, y ya usted define una rentabilidad. Póngase un cuadrito de rentabilidad. Pone el VAR, la TIR. Interpreten ese cuadro. Yo soy inversionista, usted me está animando a invertir, ¿no? En su proyecto. A ver, ¿cómo funciona ese cuadro? ¿Cómo me convencería a mí? De que la TIR es mayor que el cupo. Este es el mayor indicador de rentabilidad. Y por sobre todo la cosa que la relación con el costo es de 1,6 positiva. ¿Qué significa ese 1.6? De que es posible una recuperación del capital en un determinado periodo de tiempo. Claro. Que por $1 que yo pongo a su proyecto, usted me va a dar, ¿cuánto? 1.6. El negocio. ¿El PRI qué es? El PRI, PRI 3.5 dice. ¿Qué significa ese? el periodo de recuperación. Efectivamente, ¿no? ¿Qué me dice 3.5? ¿Qué Es firma de de origen? 5 años. Ahí
¿qué mensaje me da con ese indicador? Que es posible recuperar esta inversión en este periodo de tiempo. A ver, yo le digo, soy inversionista, que mi costo de capital, o sea, mi costo de poner dinero en un proyecto es 35%. ¿Qué me diría usted? Que es superior como es superior al PUC, es rentable. No, está bien, pero yo espero ganar 35%. Yo no quiero 31, tú tienes 31, ¿no? Sí. Yo quiero ganar 35, ¿qué me diría? 35. ¿Qué me diría? Un poco más alto. ¿Puedo creer otro proyecto? Claro, yo tengo una expectativa mayor, ¿no? de utilidad de ganancia, ¿no? Ok, bueno, gracias. En estos momentos, yo como uso la palabra al magíster Humberto Gómez. Gracias. Yo veo en el proyecto que presentado acá este ingeniero Murillo dos impactos: impacto social y impacto ambiental. Ese es lo beneficioso de este proyecto, de un tercero. Ahora, lo que sí quisiera saber, porque no lo he escuchado y quisiera que lo refine en todo caso, es ver en qué medida el proyecto se ajusta a la exigencia de la norma de la famosa norma 070. Y en base a ese esquema, si se han hecho pruebas al respecto, se utiliza el montón de las 070. Planificaciones. No, es que todavía no hay, digamos, Por lo menos norma, no hay una norma sobre el tipo de ecológicos. ríos ecológicos, solamente hay sobre la T80 de adobe, Claro. que es la única que se asemeja un poquito, pero no es totalmente, porque el adobe como el adobe no se compacta, prácticamente compararla es muy difícil. Por el reglamento nacional de edificaciones que exige el 070 para cambiar de construcción. Para la minería. La minería. Para la minería. Que es lo que más es caro que tiene su solución ecológica. Sí, pero es que como es el ladrillo cocido, eso básicamente son los resultados. Y puede edificar hasta 2 pisos. De acuerdo a las pruebas que se utilizaron en el laboratorio. Simplemente se obtuvieron estos resultados a la prima de la minería. Acá se tuvo 9.8 y minuto 44. Puede llegar hasta 2 pisos. Este tipo de ladrillo cercano, ciertas especificaciones dadas por la norma de... El ladrillo lleva un porcentaje, lleva 70% de tierra y, si no me equivoco, el 10% de cemento. Sí. ¿Han hecho pruebas con otras composiciones o esta es la idea para el tipo de ladrillo que está presentando? Esta es la he hecho pruebas con 10 y 20%. ¿El cemento? Sí. ¿El gris? El ladrillo que hice solamente con 2 dosificaciones. Porque ya hacerlo con más de cemento es también menos rentable. ¿Y el polímero maneja? Solamente utilizamos el polímero, lo hacía menos rentable. Ya, porque el polímero es caro. Si utilizaba el polímero ya daba a hacer 63 el primer año soles, la unidad ya era muy rentable. El polímero se importa. Sí, es caro. Es caro. ¿Y un sustituto del polímero? Tendría que ser la puzzolana natural. Podría ser la puzzolana natural. Eso que llama la cosa, lo que se usa como cascajo, como de piedra, confitillo. Eso le da una cierta dureza. Y no es mejor que el Siempre no tanto, sino que el polímero era más comunicar. El cemento cumplía eso, el conjuntivo es dureza nada más. ¿Y qué porcentaje de cal está poniendo? ¿Perdón? Cal. No estoy utilizando acá, porque la cal es un producto no vamos por fallo de comercializar el día de hoy. Creo que está con cierta definición.
dentro de los parámetros que se llama de producción, la rentabilidad. Ahora bien, tener una pregunta con respecto a la estructura en sí, a la línea. Ha hecho unos ensayos a la resistencia de la compresión de las unidades que los manuales muestran aquí. No me pareció muy claro de dónde, cómo es que usted ha llegado a la conclusión de que con esos datos da como para hacer vivienda de dos niveles. ¿Cómo lo demuestra? ¿Cómo ha llegado a esa conclusión? Prácticamente, como la resistencia a compresión supera largamente, digamos, a la doble, el adobe solo es 12. Y el adobe solamente se utiliza con valor mínimo que es de 12 para un piso. El ejercicio es hasta 58, es decir, junto con los datos de apoyo de las encuestas, ya el límite podría ser todos los pisos, de algunos datos de excelencia, todo lo que es el funcionamiento con Adobe, también lo balancean ese valor. Suponiendo que el muro va a ser construido tan solo a base de unidades sin refuerzo, ¿qué es lo que está suponiendo usted? Si no va a ser unidad apilada, pegada con cola, o nada más sin. Tiene que ser el refuerzo. Ya sea ya por los convencionales confinados, sino que sea estudiado como debería el mar. Pero eso es otro tipo de cuestión. Porque cuando una muestra son resultados como he construido cemento 20%, con valores cercanos a 50 kilos por centímetro cuadrado, eso no está bastante mal. Puede ser utilizado para albañilería, para viviendas tranquilamente, hasta usualmente se utiliza la albañilería tradicional, digamos así. Más bien, yo creo que su norma de referencia debería ser la norma de la albañilería, es en los 70 más que la. Porque hay determinadas, en la norma S070 hay determinadas características para la albañilería de arcilla, características para la albañilería a base de cemento. Entonces, también por ahí debería entrar su referencia para la clasificación de la albañilería. Por otro lado, el tema de la cola, que usa el uso de la cola sintética, requeriría allí tal vez hacer un poco más de ensayos, ¿sabe? Ya no solamente sería resistencia a la compresión, ensayos de estos que llaman resistencia por compresión diagonal. Se digamos muretes, ¿no es cierto? Y así a grados de 25 grados se complica. Pasar la resistencia con ese tipo de lío. Precisamente ir un poquito más allá en la clasificación de esta unidad, unidades, ampliar, digamos, su campo de aplicaciones. Bueno, por otro lado, que menciona, usted lo ha desarrollado en su presentación, pero en el volumen hay una serie de esquemas para la fabricación, digamos, de una casa piso, con algunos detalles inclusive de refuerzo en mallas, esquinas. Eso es lógicamente que yo tengo una alternativa para que se podría utilizar. Yo planteo tan solo así como una idea, no está probado esto de qué medidas funcionan. Por otro lado, esta idea del ladrillo, creo que hay algunos esquemas
selva o...? Todo Brasil, casi selva. Entonces ahí el sistema es así. De saber, claro, claro. Digo, si estamos hablando de unas ciertas localidades, características climáticas y suelos determinados, ya propiamente en la región sur, determinadas características notoriamente diferentes, se puede encontrar ese material en gran cantidad. Sí, en Arequipa sí. Hay bastante, no son una cantidad de Bolivia y que bastante material de nosotros. Bien, agradecemos la participación del ingeniero Eric Murillo y ahora sí pedimos al ingeniero Murillo como a los asistentes de retirarse de este auditorio para poder dejar que el jurado equilibre dar lectura al acta de sustentación de tesis. Para optar el grado académico de maestro en tecnología de la construcción. La Universidad Nacional de Ingeniería de la ciudad de Lima, siendo las 12:30 horas del día martes 15 de diciembre del año 2015, se reunieron en la sala de sustentaciones de la Facultad de Ingeniería Civil bajo la presidencia del doctor Javier Arrieta Freire, decano de la facultad, con la asistencia del doctor Rafael Salinas Basualdo, director de la unidad de posgrado, Magíster Silvio Quintero Chávez y el Magíster Isaías Quevedo de la Cruz como especialistas, y del Máster en Administración de Empresas Humberto Durán Alfaro como asesor de la tesis para proceder a la sustentación para optar el grado académico de maestro en tecnología de la construcción. El ingeniero Eric Manuel Murillo Salas, quien presentó el estudio siguiente: proyecto de una planta industrial de ladrillos ecológicos del tipo suelo cemento en Arequipa. Señores miembros del jurado, luego de expuesto el tema y absueltas las preguntas, se declara con el calificativo de aprobado con distinción. Firman los miembros del jurado y se ha de registrar ingeniero Eric Murillo Salas. En primer lugar, nuestras felicitaciones más calurosas por el logro alcanzado por parte del presidente y de los miembros del jurado. Ha hecho usted un trabajo sumamente interesante para promover los proyectos que tenemos entendido ya vienen realmente siendo en ejecución. Creo que le deseamos muchos éxitos.
Tiene varias. ¿Otra más? Sí, ese es mi cargo, puede quedar. Claro. Gracias, señora.